Conexión Global RD surge como respuesta a la demanda de una sociedad empoderada que pide información efectiva, objetiva y veraz del acontecer local y mundial. Para nosotros será un honor ejercer el oficio de la comunicación con responsabilidad al servicio de los dominicanos y el mundo. Con ustedes sus conductores, Manuel Escalante, Olivier Jiminián y Víctor Tineo. Usted está viendo Conexión Global RD. Buenas tardes, familia, buenas tardes, amigos, buenas tardes, seguidores y buenas tardes, pueblo dominicano, América Latina, Estados Unidos, Alemania y todo el globo terráqueo. Gracias por estar con Conexión Global RD desde República Dominicana, conectando con toda parte del mundo. No hay límite, gracias a la maravilla del Internet. Sabemos que nos han reportado que nos están viendo en Alemania, dominicanos, nos están viendo en Barcelona, nos han visto en Italia y seguimos trabajando para estar dentro de esa preferencia del domingo a las 3 de la tarde. Como cada domingo tengo el honor de estar con mis amigos, hermanos, socios y compañeros, don Víctor Tineo y Olivier Jiminián. Víctor, bienvenido. Muy buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, Olivier. Buenas tardes a nuestro público de Conexión Global RD. Muchos temas muy importantes que tenemos para ustedes, así que quédense con nosotros. Gracias por estar ahí, Olivier Jiminián, Víctor Tineo, Manuel Escalante, un domingo más. Póngase cómodo en su casa, los domingos siempre para estar cómodo, tranquilo, relax, ¿verdad? Sí. Los domingos es un día para estar en familia y nosotros venimos aquí con la misma intención de llevarle a ustedes un contenido de calidad, muchas informaciones ahora en la semana y justamente hoy también muchas actividades que no podemos dejar pasar a nivel político, ¿verdad, compañeros? Claro. ¿Con qué nos fuimos primero, Bueno, entonces? tú señalabas algo que vamos a puntualizar en este momento y es el hecho de la familia. Nosotros nos hemos propuesto como equipo ser parte de ustedes. Así y es. que este momentito que ustedes nos dedican, entonces esta hora, sea agradable, sea lo más potable posible. Por eso es muy difícil que usted nos vea en extremos, manejando extremos informativos, amarillismo y cosas, porque lo que queremos es ser parte de esa familia que quiere vernos cada domingo a las 3 de la tarde. Víctor, hoy ha sido un día muy activo, domingo, política, ya estamos acostumbrados a que de alguna forma sábado o domingo esté pasando algo a lo interno de todos los partidos políticos, pero sobre todo hoy hubo un fenómeno muy particular en el Partido de la Liberación Dominicana, y es que el señor Amarante Baret tuvo su acto acá en Santo Domingo y por otro lado Abel Martínez en Santiago, con el soporte allá en Santiago del presidente Leonel Fernández. Víctor, Olivier, ¿qué podemos aprender de eso de hoy? Porque la verdad que a mí me sorprendió. Son actividades que se dan a lo interno de una organización política como el Partido de la Liberación Dominicana, que ya en este mes, a propósito, el día 15 de diciembre, cumple 45 años de edad. Buen dato. Así que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una madurez, diríamos, desde el punto de vista de la historia de la República Dominicana, y es una gran oportunidad que está teniendo esa efervescencia de carácter político que se está dando a lo interno de la organización. Es un buen momento, es un momento estelar, porque en medio de la desconfianza que se puede ver en las encuestas, la última Latinobarómetro, donde hay un nivel alto de desconfianza en las organizaciones políticas. Sin embargo, en el Partido de la Liberación Dominicana se da un fenómeno interesantísimo, digno de análisis, y es que hay varios precandidatos y todos llevan y llenan los lugares donde van. Y además, otro fenómeno importantísimo es que cada cual tiene un discurso sobre los temas nacionales, sobre los principales temas de la nación y cómo lo van a enfrentar. Esos son elementos que favorecen el sistema democrático como tal, y favorece que la población dominicana cada vez más se incluya, porque a usted puede estar a favor o en contra, pero hay un discurso en el cual usted puede analizar. Esa actividad de Carlos Amarante Baret en la capital muestra claramente un nivel de fortaleza importante de esa precandidatura, donde también habló en ese acto Karen Ricardo, la diputada Karen Ricardo, una diputada joven de la República Dominicana con condiciones excepcionales, probablemente el futuro de la mujer a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana tenga en Karen Ricardo una cara
fundamental. Y también habló la juventud. O sea, mujer y juventud juegan un rol fundamental de cara al porvenir de las organizaciones políticas de la República Dominicana, y eso fue lo que se demostró hoy en esa actividad de Carlos Amarante Barret aquí en la capital. Así es, un acto multitudinario, según las informaciones que nos vienen llegando, porque fue esta mañana el acto, a las 10 de la mañana inició, un acto aquí en el Palacio de los Deportes, en el Distrito Nacional en la capital, donde estuvo repleto de personas. Como dijo Víctor, hubo varios diputados apoyando a la candidatura de de Amarante Barret, y ahí estuvo Karen Ricardo, que tuvo un discurso apoteósico, un discurso que impactó mucho por la forma y la fuerza que le imprimió. También estuvo el diputado Elpidio Báez, para mencionarlo, y estuvo también Carlos Amarante, que es el hijo de Amarante, ¿verdad? Carlos Amarante, que también es diputado actualmente, estuvo también presente, y otros diputados también que estuvieron ahí. Fue un discurso donde se llama a los enfrentamientos que se ha dado. Carlos Amarante, el candidato Amarante Barret le ha tirado directamente a Leonel Fernández anteriormente en sus discursos, y hoy no fue la excepción, diciendo compañeros y teleaudiencia, que él va a hacer de lo que cuando llegue el momento de enfrentar al león, va a domar al león. Hey. Utilizó la frase domar de los circos, ¿verdad? Sí. Del domador de leones. Y bueno, un discurso que se suscribe a, como dice Víctor, la participación política que hay en el PLD. Llenan los candidatos y precandidatos del PLD las actividades que logran y hacen. Tienen convocatoria, tienen arraigo. Eso es característico también en el Partido de la Liberación Dominicana. Y nada, nosotros desde aquí de Conexión Global desearle la mejor de la suerte a nuestro compañero, al compañero Amarante Barret, ¿verdad? Para que pueda también trillar ese camino junto con los otros precandidatos, que también esto es una carrera, ¿verdad?, donde se han sumado Reinaldo Párez Pérez, donde se han sumado Abel Martínez. Abel Martínez, lo de Abel Martínez fue hoy, pero él no se ha lanzado a candidato. No como precandidato. Domínguez Brito. Es el precandidato también. Está como precandidato Manuel Crespo. Sí, Manuel Crespo también. Son los principales precandidatos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández, Carlos Amarante Barret, Reinaldo Párez Pérez, Francisco Domínguez Brito y Manuel Crespo, hasta el momento. Definitivamente ese ejercicio democrático lo que muestra es que el PLD es más que un simple partido de la República Dominicana, es un modelo latinoamericano y global, porque en 45 años mantiene una membresía activa, enfocada, que es muy difícil que de alguna manera no nos entendamos, es muy difícil. La oposición y todos los enemigos del PLD apuestan a una división. Yo creo que se van a quedar esperando, porque de alguna manera u otra el PLD siempre encuentra la salida más conveniente para el país y para el partido, porque hay que mantenerse en el poder. Por otro lado, Olivier... Simultáneamente vimos una imagen que subieron ahora el señor director de la actividad de Abel Martínez, apoyando ya abiertamente la candidatura de Leonel Fernández como candidato para las próximas elecciones del 2020 del PLD. Que tiene un elemento sorpresa dentro de lo que es esta actividad en Santiago, y es que se presentó nada más y nada menos que el león que Amarante Barret dice que va a domear. O sea que fue bien interesante. Veamos, por ejemplo, qué pasó en esa actividad y vamos a comentar un poco al respecto. Por favor, señor director. Migratorio. A todas luces, un pacto migratorio servil y mancillador de la dignidad de la República Dominicana. Este pacto contradice el esfuerzo y la sangre derramada por nuestros héroes. Desde este escenario, rechazamos a todo pulmón la firma de un pacto migratorio que no vaya acorde con los intereses de nuestra soberanía. Del doctor Fernández, que nos gustaría también que lo suban, pero en lo que lo van
subiendo, señor director, vamos a hablar un poco de lo que Abel puntualiza. Si usted observa el discurso, Olivier, Víctor, queridos de la audiencia, él se enfocó en el pacto migratorio de la ONU. No habló de más nada. Y el pacto migratorio que para la República Dominicana está en una situación muy difícil, diríamos, para el gobierno dominicano, para el Ejecutivo de la Nación, que tiene que jugar un rol importante a nivel internacional, dado el hecho de que ahora República Dominicana no es un país cualquiera a nivel de la Organización de Naciones Unidas. En este momento la República Dominicana es parte del Consejo de Seguridad de esta organización internacional. Lo que sí hay que hacer un llamado, necesariamente hay que leer entre líneas este pacto y hay que tomar la mejor decisión. Al Ejecutivo de la Nación le corresponde tomar la última decisión respecto de la firma o no de este pacto, que será el próximo día 12 de este mes, que se reunirán para la firma de este pacto. Marruecos. A la mayoría de países continúan siendo parte del pacto migratorio, diciendo que lo van a firmar. Más de 180 países lo han manifestado. De los países que han manifestado que no lo firmarán, se encuentran en Europa, sobre todo los países, diríamos, que han tenido un gobierno más hacia la derecha: Austria, Hungría, creo que está Estonia, no tengo dato preciso. Sí. Los Estados Unidos han dicho que no lo van a firmar este pacto, y ahora la República Dominicana todavía no hay una voz oficial que haya dicho si se va a firmar o no, pero en principio aparentemente el pacto se firmará. Esa es una posición del alcalde de Santiago, Abel Martínez, que la ha externado en esta actividad, y parece que de alguna manera el presidente Leonel Fernández, al parecer, tiene una postura similar, juzgando por el hecho de estar presente y de recibir este apoyo, claro. Este apoyo del alcalde de Santiago, que hay que decir también que es uno de los líderes de regionales más importantes. Y mejor posicionado políticamente. Hay que decirlo, mejor posicionado, Víctor. De hecho, en estos últimos meses, en este año que ha pasado, el logro a nivel de la estructura que ha logrado Abel Martínez desde Santiago en la sindicatura ha sido brutal, hay que decirlo, muy fuerte, por su gestión. Y hay que decir también que ha sido un abanderado de este discurso nacionalista, sí. No solo por esta parte de que dijo hoy sobre el asunto del pacto migratorio, sino que había hablado también sobre la frontera, sobre los haitianos, sobre nosotros proteger, ¿verdad?, nuestra media isla que tenemos compartida con nuestro vecino, y que esto no nos vaya a crear problemas a nivel de identidad nacional, a nivel de nuestra soberanía. Ahora lo mezcla con esta nueva modalidad, que es una propuesta de la Organización de las Naciones Unidas, pero no necesariamente, y me corrige Víctor, que sabe mucho del particular, la ONU va a trazar la pauta sobre imponer este pacto migratorio, ¿verdad? Porque hay países que pueden, inclusive, aunque sean parte de la ONU, pueden no firmarlo, sí, o pueden no refrendarlo, o decir que no van a pertenecer a él. Estados Unidos dijo que no lo va a firmar. Exactamente, varios países han dicho que no lo firmarán. Tú no vas a recibir amonestaciones de la ONU porque tú no quieres abrogarte. Ahora, yo no estoy diciendo que la República Dominicana no lo va a firmar. Lo que tenemos que hacer es ver ese pacto en todos sus puntos, que lo estuve viendo en inglés por arriba, en vuelo de pájaro, lo voy a ver más detenidamente. 36 páginas tiene el pacto, ¿verdad? Sí, el pacto 36. Final que se firmó en julio. Entonces lo que hay que hacer es analizar eso con los expertos que tenemos aquí en nuestra sociedad dominicana y ver con ellos qué está proponiendo la ONU, y entonces llegar a un consenso donde tú veas lo que hay, si no te están imponiendo nada que vaya fuera de tus propias normas migratorias, ¿verdad? Que tú tienes el derecho. Todo Estado tiene el derecho de imponer sus propias normas migratorias. Nadie más fuera de un Estado puede imponérselas. Y además hay que tener algo pendiente con relación a lo que señala Olivier. Todos los países no somos iguales. Así es. Entonces usted no puede aplicar un uniforme a todos los países, el mismo. Mire, esto es lo que vamos a hacer, póngase eso. Correcto. No, entonces lo que pudiera pasar es que se hagan observaciones y se hagan ajustes correspondientes a la situación de cada país y de acuerdo a la naturaleza de cada país. Pero nos hemos quedado en ese tema, sí, y no hemos oído el discurso de Fernández. Y también hay que tomar en consideración que la última palabra en términos de compromiso y responsabilidad de Estado la tiene el Congreso de la República para comprometer la responsabilidad internacional del Estado dominicano. Así que esperemos
que la República Dominicana pueda jugar un buen papel siempre defendiendo los intereses de la nación. Víctor, volviendo a Abel y a Leonel, yo creo que este pacto, o no digamos pacto, digamos apoyo, ¿verdad? Apoyo abierto del alcalde Abel Martínez a Leonel Fernández. Que no es un secreto. Traza ahora, no es un secreto porque sabíamos también que hay tendencias dentro del PLD, pero marca una pauta importante dentro de la política dominicana, porque está diciendo una figura como Abel, que ya se está proyectando a nivel nacional, incluso a nivel de estructura, por su arraigo y la gestión que ha hecho allá en la alcaldía. Que dicho sea de paso, Olivier, sin ser un precandidato, en algunas encuestas apunta como precandidato. Claro que sí. Con datos que no tienen algunos que sí alto, quieren ser precandidatos. Está marcando alto en las últimas encuestas, igual que Margarita Cedeño de Fernández, igual que el presidente, aunque no lo están midiendo porque, ¿verdad?, sabemos que está inhabilitado. Hasta que él en marzo asuma una posición que dijo que ya la tiene y entonces diga ya cuál va a ser la definición para el candidato. Pero en esa actividad fue multitudinaria también, decirlo. Fueron muchas personas allá, estuvieron los seguidores de Leonel Fernández, estuvo Abel, estuvo Omar Fernández, estuvo Bautista Rojas Gómez, estuvo también Radamés Jiménez, que es uno de los buques insignias. Coordinador nacional. Y decir que ahora mismo hay un match en las redes sociales, en Twitter hay tendencias. La primera tendencia ahora mismo es Leonel y Abel invencibles. No, invictos, no invencibles, invictos. Porque Leonel, como sabemos, 3 veces presidente, nunca ha perdido. Abel tampoco, nunca ha perdido. En sus aspiraciones, y Abel a todo lo que ha aspirado también ha ganado, como presidente de la Cámara de Diputados y luego en la alcaldía. ¿Qué tú crees si escuchamos un momentito el discurso de Fernández para concluir el primer bloque y volver ya luego con el tema que sigue ya a partir del segundo bloque? Por favor, señor director. Porque a través de Abel vendrá también la juventud de Santiago, vendrá la juventud de la capital, vendrá la juventud del este, de la juventud del sur, vendrá toda la juventud de la República Dominicana a ser parte de este proyecto que se dirige imbatiblemente hacia un triunfo electoral en el año 2020. Después de haber obtenido el poder con más del 50% en el 2004, volvió a obtenerlo con más del 50% en el 2006, con más del 50% en el 2008, con más del 50% en el 2010, con más del 50% en el 2012, con más del 50% en el 2016 y volveremos a obtener más del 50% en el año 2020. Bueno, ahí está la palabra del doctor Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, expresidente de la República Dominicana 3 veces y candidato presidencial aquí en las elecciones de 2020. Como usted escuchó, él hizo un análisis de que nunca ha perdido. ¿Está claro eso, Víctor, verdad? Así es. Ni él ni Abel. Invictos. Ese es el eslogan, Leonel y Abel invictos. De hecho, que está ahora mismo tendencia en Twitter. Es una mutual, diríamos. Ahí lo que se pudo observar es que de alguna manera parece que los seguidores de Abel en Santiago sueñan, tienen la esperanza de que esa sea la mutual, de ser el candidato a la presidencia, el doctor Leonel Fernández, entonces lleve a la vicepresidencia. Como candidato a la vicepresidencia Abel Martínez. Eso fue más o menos lo que se pudo percibir, lo que pude percibir desde lejos. Parecería que sí, lo que están diciendo es, mira, esta es la mutual ganadora. Y además hay que reconocer, señor, hay que ir a Santiago y hay que entender, porque aún en política no se puede ser mezquino. El trabajo que Abel Martínez ha hecho es impresionante. Ha cambiado la cara de Santiago y hay que reconocer algo. Mire, la oposición, los mismos compañeros de partido, aún en lo interno, los que no sean abelistas, reconocen el tremendo trabajo que ha hecho el alcalde Abel Martínez Durán en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Como ustedes saben, un programa se trata de varios temas y nosotros tenemos, luego de esta pausa comercial, un tema interesantísimo con el compañero Víctor Tineo y el amigo y hermano Olivier Jiminián sobre la toma de posición, el discurso y quién es Andrés Manuel López Obrador, recién inaugurado presidente de México. Así que por favor, no se mueva, quédese con nosotros analizando a López Obrador, su discurso, sus propuestas, las medidas que ha tomado desde ya y aprendamos juntos. Volvemos en breve.
Gracias a todos ustedes por seguir con nosotros. A nuestro señor director, por favor, le pedimos, bueno, ya lo hicieron, pongan los teléfonos arriba porque queremos también que usted, como interactuando con nosotros desde allá, desde su casa, desde su televisor, desde su mueble, desde su hogar, pueda también tener opiniones con nosotros aquí en este programa. De eso se trata, de intercambiar. Y ahí está el teléfono, pueden llamar en cualquier momento. Señores, vamos a pasar un video más adelante, pero antes de eso, este tema es tan importante. Nuestro vecino, Estados Unidos de México, ¿verdad? Estados Unidos de México, porque no es México solo. Se acostumbra a decir México solo, pero es Estados Unidos mexicanos. Ayer fue la toma de posesión del nuevo presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. El periódico El País hoy puso un encabezado que me gustó muchísimo. El cañón, aquí lo tengo, dice, un cañón de esperanza para América Latina. Sí. Oigan eso, un cañón de esperanza. Ustedes van a ver por qué. Vamos a hacer un análisis después de que veamos el video de por qué México se vislumbra, a pesar de su crisis ahora mismo que tiene, porque el mismo presidente que toma posesión dice que están en quiebra, que le están dejando un gobierno quebrado y con altos índices de violencia, ¿verdad? Y de agresiones que tiene México. Pero veamos por qué se vislumbra como un cambio, como una ruptura importante en un periodo que tenía conservador del ala derecha, ¿verdad? Mexicana. Y miren cómo ahora este hombre no es cualquier cosa que le haya ganado López Obrador, porque fue a la oligarquía conservadora de mexicana que le ganó. Eso no es fácil. Fáticos. Eso no es fácil, señores. Sí. Vamos a ver el video y venimos con los análisis entonces de los 3 miembros de este equipo. Le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales. Hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos el que el presidente en funciones respete la voluntad del pueblo. Por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto. Amigas y amigos, por mandato del pueblo, iniciamos hoy la 4ª transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Si definimos en pocas palabras las 3 grandes transformaciones de nuestra historia, podríamos resumir que en la independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional. En la reforma, por el predominio del poder civil y por la restauración de la República. Y en la revolución, nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y por la democracia. Ahora nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico.
Estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. En otras palabras, como lo hemos repetido durante muchos años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos. En cuanto a la ineficiencia. Un discurso, señores, impactante en el sentido de que se apega directamente a las reivindicaciones del bienestar social, en este caso en México. López Obrador hablando directamente en tiempos de transparencia, hablando de anticorrupción, hablando de que el neoliberalismo es un modelo fallido en México y que lo que ha traído es esta misma situación de crisis que está viviendo el país. Yo pienso que López Obrador hay que darle muchos discursos, y muchas personas que están conversando sobre estos discursos de López Obrador están diciendo que es un discurso más populista que realista. Pero ¿cuáles son las reivindicaciones que nosotros queremos para nuestros países? No queremos transparencia. De lo que se está hablando no es de igualdad. De lo que se está hablando no es de que al pueblo se le dé, al que no tiene se le dé más y al que tiene más se hagan ajustes. Eso es lo que este hombre está planteando. Yo entiendo que hay que darle tiempo, por lo menos 100, 150 días de su gobierno para que pueda, ¿verdad?, desarrollar estas ideas que está planteando. Más de 100 propuestas previas al discurso de toma de posesión. En julio fue las elecciones, ¿verdad?, donde ganó rotundamente López Obrador. El pueblo le da de México a la izquierda la victoria electoral. Bueno, ¿Qué ustedes piensan, compañeros? Es interesante también ver que es un discurso, los que lo pudimos ver en completo, sabemos que es un discurso, sobre todo es un análisis global de la situación actual de México y qué ha generado lo que México es hoy. Que yo no sé si usted escuchó una palabra o dos palabras que son muy comunes en América Latina y en países en proceso de desarrollo: corrupción e impunidad, deshonestidad. De hecho, él dice en su discurso que él quiere convertir la honestidad y la fraternidad en un gobierno. O sea, que su gobierno va a tener esa naturaleza. Pero hay que saber, Olivier, Víctor, queridos televidentes, que el señor López Obrador es un hombre de 65 años, con una carrera política exitosa, que comenzó en el PRI, después estuvo en el PRD como fundador en el 1989, el PRD de México, que es revolucionario, y gana con Morena, que es el Movimiento Renacencista Nacional. O sea, pero siempre él fue formándose hacia la izquierda, hacia lo que nosotros llamamos, como mucha gente le tiene hasta temor. Y como decía Olivier, y ahorita hablábamos los tres, vamos a analizar un poco el discurso, usted tiene que imaginar lo que suena izquierda en América Latina, ¿verdad? No solamente a con quién él ganó las elecciones. No sé si usted observó por donde comenzó el pequeño video que mostramos, que él le daba las gracias al anterior presidente, Peña Nieto, a sí. Peña Nieto, por no haber intervenido en alterar los resultados de las elecciones, como habían hecho otros presidentes. Y el discurso, para pasar a Víctor, yo lo observo también como una denuncia. Hay elementos de denuncia en ese discurso, hay elementos de confrontación, hay elementos de ruptura, hay elementos de protesta y hay elementos de decirle, esto es lo que vamos a hacer. Víctor, ¿qué tú opinas? Es un momento histórico para México y es un momento histórico para América Latina, dado el hecho de que llega al gobierno
una persona con una personalidad, valga la redundancia, bastante fuerte, que ha participado en 3 ocasiones aspirando a la presidencia de la República, que ha estado a la puerta de ser presidente en las elecciones en las que ganó el presidente Peña Nieto, y ahora él logra llegar a la presidencia de la República en un contexto en América Latina de desencanto. Un descontexto, Víctor, en el que tenemos, por ejemplo, Olivier, el modelo Brasil. Usted sabe, querido televidente, que en Brasil tenemos un fenómeno que ganó las elecciones, un Bolsonaro, que es ultraderechista, yo diría que es radical, porque inclusive es excluyente, es xenófobo, es antihomosexual, o sea, todo lo contrario a lo que persigue la izquierda, que es la igualdad, las oportunidades, como decía Olivier, los ajustes de que el que tiene más, pues se recuerde que hay abajo alguien que tiene poco o no tiene, que parte de lo que López Obrador señala, incluso dentro del discurso, para volver a Víctor, él dice, el presidente va a ganar el 40% de lo que ganaba el anterior presidente, al lado del presidente saliente. Es interesantísimo porque ahí incluso hubo una expresión de lo que es lenguaje corporal interesante de ver. Entonces, Víctor, perdonando que te interrumpí porque te quiero hacer una pregunta. ¿Qué está pasando en América Latina, Olivier? Víctor, ¿qué lectura nos puede dar México cuando tú lo paralelizas al fenómeno Brasil? La política a nivel global, a nivel internacional, ha ido perdiendo ese encanto que tenía hace muchos años. La caída del muro de Berlín cambió muchas cosas y sobre todo cambió los aspectos que ya la tecnología de la información a la gente le lleva diariamente. Ya tú no puedes decir yo reduje la pobreza. Ya la noticia no es exclusiva. Exactamente. No puede haber demagogia 100% como había antes. No, porque ahora llega la información. Buen dato, Víctor. Y todos esos elementos se conjugan para que sea de derecha o sea de izquierda, usted tenga que ser transparente. Y la transparencia en nuestros países implica necesariamente que las condiciones de vida, las condiciones de desarrollo, se nota que nosotros tenemos un atraso. En América Latina tenemos un atraso muy fuerte que no lo ha podido resolver ni la derecha ni lo ha podido resolver la izquierda. Esto no es un problema de posiciones ideológicas. Este es un problema de la realidad de América Latina, que necesita de pactos donde todos los sectores entiendan el momento sensible que se está viviendo. ¿Qué lleva a Bolsonaro a la presidencia? Las mismas causas que llevaron a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Oye, qué interesante. La pobreza y resultados opuestos. La corrupción, la violencia y la impunidad. La corrupción y la impunidad. La desigualdad. O sea, la corrupción, la violencia y la pobreza, que son los mismos discursos que se están manejando, por ejemplo, en todos nuestros países de América Latina. Es cierto. Entonces, aquí tiene que llamarnos la atención y a mí me preocupa un poco el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en este momento histórico que se está viviendo a nivel global es muy necesario los pactos sociales, pactos donde todos los pueblos, en sentido general, todo el pueblo se comprometa con dar sobre la base de que hay que contribuir al desarrollo. Ningún país, ninguna sociedad se puede mantener si no se desarrolla a nivel de sus personas, de sus individuos. Ningún rico puede creer que va a seguir siendo rico si la gente que vive en su entorno es pobre. Eso es imposible. Es imposible y eso tiene que comprenderse. Entonces el discurso de Andrés Manuel, yo creo que en la parte que tiene que ver con la honestidad, la fraternidad, la lucha contra la corrupción, perfecto. Pero la parte que tiene que ver con que se someterá a procesos electorales 2 años y medio después, me parece que pudiera ser generador de crisis en esos 2 años y medio, porque no va a gobernar solo, va a tener resistencias importantes desde esos grupos de poder que están enquistados ahí durante tantos años. Así es, correctamente, Víctor. Y cuando tú
es muy difícil, señores, es muy difícil. ¿La izquierda cuándo había gobernado en México? En México nunca había gobernado. Nunca había gobernado la izquierda. Es muy difícil. Luego de que tú tienes un esquema de tanto tiempo instaurado en un estado, es muy difícil con esta ruptura que está planteando López Obrador, tú puedes desmontar eso, Víctor, en 6 años. Sobre todo que López Obrador está tomando medidas que parecen incluso extremas. Parecería incluso que está haciendo muy rápido cosas que debería ir desmontando. Hay cosas que pueden entenderse, como la venta del avión presidencial, que anda por los $400,000. Él lo mandó a vender ya, eso es una medida. Y la de Dos Pinos, la casa, la apertura casa de Dos Pinos, sí. que va a ser un parque como nacional un museo. Y cultural, eso también es una buena decisión. Me parece que es una totalmente. buena decisión. Manuel creo que se refiere también a los excesos, cuando él ataca directamente a la oligarquía, diciendo que los salarios de los de arriba van a ser disminuidos y los salarios de los de abajo van a ser aumentados. O sea, Víctor, cuando tú haces frases como esa, tú tienes ahí un empresariado que, como te digo, tiene una tradición de demasiados años. Hay muchas raíces ahí. Eso no es un problema de un año, ni de 2, ni de 3. Es difícil la situación, pero es un hombre que tiene una valentía enorme. Posiblemente ya él está preparado para lo que sea. Pero yo recuerdo mucho una frase que dice que en general es bueno ser valiente, pero casi siempre es mejor ser prudente. No digo que él sea imprudente, pero sí entiendo que los desmontes tienen que irse haciendo con un proceso, Víctor, paulatino, como tú decías, un pacto social en el que no es simplemente que yo tomo la medida. Por ejemplo, hay una decisión que él tomó con el aeropuerto. Estoy de acuerdo que se construye el aeropuerto. Hizo una consulta popular, pero ¿con quién? Eso hay que terminarlo. Eso hay que terminarlo, pero el aeropuerto opina un pueblo que tiene derecho de opinar, espero que no me malinterprete, pero no es un perito especialista el pueblo. Así es. Entonces, cuando usted opina de lo que usted no domina, su opinión no necesariamente aún esté siendo la correcta. Porque yo, por ejemplo, no soy un neurólogo, yo no puedo opinar de una neurocirugía, yo puedo opinar de los resultados que yo espero. Entonces, hay cosas como que me llaman la atención, Víctor, ¿entiendes? Y uno de las personas que más insistió en términos históricos, el intelectual que más insistió en términos de la división social del trabajo, fue Carlos Marx. Y Andrés Manuel López Obrador, desde el punto de vista ideológico, es marxista dialéctico, ¿no? Esa ideología. Dialéctico. Así es. Entonces, la división social del trabajo implica que yo hago algo porque entiendo, porque en esa área soy mejor, y tú haces algo en otra área porque tú en esa área eres mejor, y juntos los dos somos más fuertes. Esa es la idea. Esa es la idea. No, y esas medidas también que tomó, por ejemplo, con su seguridad, con sus propios funcionarios. Porque, oye, cuando tú eres, vámonos a lo más pequeño, tú en tu casa como padre de familia, tú no puedes hablarle a tus hijos de llegar temprano cuando tú eres el que llega tarde, o de hacer cualquier tipo de señalamiento correcto cuando eres tú que lo viola. Entonces él cogió sus funcionarios en su discurso y dijo, por ejemplo, que los funcionarios no van a viajar en vuelos de lujo, de helicópteros y aviones con dinero del Estado. Vender el avión, porque no el avión presidencial y un equipo, que no es solamente un avión. Hay helicópteros, porque sí, él lo dijo en plural. Claro, él dijo que nadie en el país va a viajar con el erario público en vuelos de lujo. Eso yo lo veo bien. Pero también dijo que se gastaban 5,000 millones de pesos mexicanos en seguro médico. En seguro médico para los altos funcionarios. Y lo primero que hizo fue, no, eso vamos a quitarlo. Por ley. Por ley aprobado. Y lo que vamos a hacer es que esos recursos vamos a ponerlo entonces para seguro para la mayoría. O sea, ustedes están viendo, está dando el ejemplo con su propio anillo. Y hablando de corrupción, que habló mucho de ese tema también. Y fue muy puntual cuando señalaba corrupción pública y privada. A mí me preocupaba mucho lo de los contratos, por ejemplo, porque cuando un presidente llega, sabemos que los amarres fuertes a nivel de los empresarios, la oligarquía y la mafia están en los contratos fuertes que se hacen, principalmente de infraestructura, por eso ha sido tan atacado el aeropuerto. Entonces él mismo dijo, en unas presentaciones que hizo antes de la toma de posesión, dijo que todo contrato que se firme, dio esta amenaza, Víctor, ¿tú crees que se pueda cumplir? Todo contrato que se firme va a ser supervisado por la ONU. Oigan eso. ¿Tú te imaginas? O sea, mira cómo este hombre está tratando de buscar medidas, ¿verdad?, que parecen radicales, pero para poder llevar todo proceso del Estado por medio de una transparencia, inclusive con terceros, para que no haya manejos. ¿Qué tú piensas? ¿Tú crees que es posible? Yo pienso que se debe apostar a que se pueda poner en marcha y que se pueda poner en práctica lo que el presidente ha dicho. Necesariamente tiene que haber también conciencia social, conciencia cultural, de que eso se pueda llevar a cabo
con la participación del pueblo mexicano. Ojalá que el pueblo de México, no solo el presidente de México, sino el pueblo mexicano asuma el compromiso conjuntamente con su presidente y puedan sacar hacia adelante a México, que es un país enorme, un país rico. La segunda economía de América Latina. De América Latina. Si se lleva a cabo lo que dice con relación al Tren Maya, por ejemplo, con relación a las refinerías, con relación a toda la infraestructura, a la zona franca que se está planteando en México, pienso que México daría un salto importante hacia adelante. Y considerando lo que es México dentro de no solamente América Latina, sino el mundo, si en México todo lo que el presidente Andrés Manuel propone, ojalá lo logre en el mayor porcentaje posible, porque no solamente conviene a México, señores, conviene a América Latina. Claro. Porque somos una región y lo que es bueno en México es bueno en República Dominicana, es bueno en Colombia, es bueno en Venezuela. Que a propósito de Venezuela, como todo acto, el feo de la actividad fue contra Nicolás Maduro. Ya vía redes, por ejemplo, Vicente Fox, expresidente de México, le había pedido al presidente Andrés Manuel que revocara la invitación a Maduro, que no permitiera que Maduro estuviera ahí, porque realmente el ejercicio de Maduro no era un ejercicio democrático, había llevado a Venezuela a una pobreza espantante, etcétera. Entonces, dentro de toda una serie de fenómenos que pasan dentro de actividades como esta, también pasó que protestaron contra Maduro, le vocearon dictador, le abrieron una pancarta donde le dijeron, Maduro, no eres bienvenido. O sea que pasaron muchas cosas dentro del discurso, Víctor. Pero hay un fenómeno, volviendo a López Obrador, que a mí me llama mucho la atención y quisiera oír la opinión de ustedes, compañeros. Me inquieta que cuando se toman tantas medidas que afectan intereses muy fuertes, tú también disminuyas tu seguridad personal. Yo ahí entiendo y me pregunto, ¿qué tiene el entramado, qué estructura armó que le garantice su seguridad personal? Sí, eso es importante. Bueno, y además en un país como México, donde los problemas de violencia son brutales. Elevados. Estamos hablando de que en el año 2017 fueron más de 29,000 muertes. O sea, pareciera que estamos en una guerra que ni la guerra interna. Es una guerra silente, es una guerra que no interna. se ve, pero existe. Es una guerra impresionante porque estamos hablando de 79, alrededor de 80 personas muertas diario. Y de un país de 120 millones de personas. No, y de una manera agresiva, grosera. Violenta. Realmente violenta. Lo que indica que el presidente tiene que tener mucho cuidado porque además él en este momento es ese símbolo de la unidad del pueblo mexicano y ese símbolo de importancia relevante para toda América Latina, como tú dices, Manuel, en el sentido de que es un bálsamo. Un bálsamo porque él invita a todos y dice, respetaré la soberanía de cada país, pero además indica de alguna manera que liderará un nivel de relaciones entre los países de América Latina más estrecho, que se está perdiendo, porque cada vez que gana una persona que no cree en la integración de América, entonces América se divide más, pero él muestra que tiene mucho interés en la integración de América y por eso dice que respetará la soberanía de los países y que busca la integración de los pueblos de América. Y decir que México para nosotros también es un socio comercial muy importante. Muy importante. O sea, segunda potencia latinoamericana, señores. Estamos hablando de que, por ejemplo, la marca, ¿qué decir? Claro, por ejemplo, que es una de la principal telefónica del país ahora mismo es mexicana. Pero no solo Claro, también ahí podemos mencionar Jumex, que es también una empresa también de alimentos aquí en el país. Y hay varias otras también empresas mexicanas. Históricamente, México y República Dominicana han tenido un romance maravilloso. Claro que sí. O sea, para nadie es un secreto que somos hermanos, novios, familia, ese tipo de relación país. Ese México lindo y querido. Es dominicano. Por eso el presidente Danilo Medina fue uno de los invitados y estuvo ahí presente, como muchos otros presidentes. Fue un certamen de presidentes lo que hubo ahí.
Y eso, y no fueron más porque estaba Claro. el G20. Claro, el G20 Exacto. que La también reunión del coincidió. G20. que Yo quiero hacer una pregunta finalizando. Nos queda un minuto para terminar el programa en televisión y la hora es Ya se fue el impresionante. tiempo casi, Manuel. Víctor, ¿qué implicaría el éxito de Andrés Maduro López Obrador en términos políticos, sociales para América Latina? Le dijiste a casi Maduro, a Andrés Manuel. Andrés Manuel. Oye, me asusté. Yo Esto dije, es ya. en vivo. Esto es en vivo. El triunfo de López Andrés Obrador Manuel. es el triunfo de América Latina. Es que si se puede levantar la esperanza de Correcto. que se pueden hacer las cosas, los pueblos van a tener más posibilidades de trabajar más, de trabajar el doble. Cuando usted emocionalmente se siente cómodo, cuando usted emocionalmente se siente feliz, usted trabajará el doble. Y América Latina ha estado teniendo en los últimos tiempos un sentimiento de rechazo Sí. al sistema democrático y a los gobiernos y a los partidos políticos. Un triunfo de Andrés Manuel López Obrador, un éxito como presidente, sería un triunfo para todos los políticos del continente americano. Totalmente de Entonces, acuerdo. creo Víctor. que como Conexión Global RD desde República Dominicana, este equipo de comunicadores y hermanos de ustedes, solamente nos anotamos en lo que deseamos que México siga siendo esa potencia aquí en América Latina y en el mundo, ejemplo de todo lo que es correcto hacer. Y a don Andrés Manuel López Obrador, nuestros mejores deseos desde Conexión Global RD. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por estar con nosotros.